En una noche fría y lluviosa, en una ciudad llena de indiferencia, una joven negra de 22 años, huérfana y luchando por sobrevivir, termina su turno nocturno y se dirige a casa. De repente, ve a un niño sin hogar acurrucado en la acera, magullado y temblando. Todos pasan de largo, pero ella no duda. Lo lleva al hospital, lo reclama como su hermano, dándole una oportunidad de tratamiento y una vida mejor. 15 años después, el niño regresa, y lo que sucede a continuación cambiará su vida para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, déjanos saber desde dónde la lees. Nos encantaría conocer tus pensamientos. La calle estaba casi vacía, salvo por la basura dispersa girando en el viento frío y el tenue resplandor naranja de las luces de la calle parpadeantes. Los escaparates estaban cerrados, las persianas metálicas bajadas como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. A lo lejos, el zumbido del tráfico se desvanecía mientras la noche avanzaba. Una llovizna ligera flotaba en el aire, no lo suficientemente fuerte para llamar la tormenta, pero sí lo bastante para calarte hasta los huesos. En la esquina, dos hombres blancos con uniformes de seguridad se apoyaban contra la pared del restaurante, fumando, riendo bajo. Sus ojos se movieron cuando la vieron pasar. Piel oscura, chaqueta negra gastada cerrada hasta la barbilla, zapatos de lona baratos empapados por la acera mojada. Uno de ellos murmuró algo por lo bajo, demasiado suave para entenderlo, pero la mueca en su rostro dijo suficiente. Ella siguió caminando. Estaba acostumbrada. Nena Johnson, 22 años, 1.68 metros, delgada pero fuerte, como alguien que había estado luchando contra la vida todos los malditos días. Su cabello negro rizado estaba recogido en un moño sencillo bajo su capucha. Ojeras bajo sus ojos, del tipo que no venían solo de un turno largo, sino de años de ellos. Un rostro sencillo, bonito si lo mirabas de cerca, pero la vida en esta ciudad no premiaba exactamente lo bonito cuando eras negra, pobre y estaba sola. El reloj en la ventana de la licorería marcaba las 11:03 de la noche. Otro turno nocturno en el restaurante terminado. Sus pies dolían. Su uniforme, una simple camiseta negra y jeans descoloridos bajo su chaqueta, aún olía levemente a grasa frita y café barato. El alquiler vencía en 3 días. Su refrigerador tenía poco más que medio cartón de leche y algunos huevos. Pero nada de eso importaba ahora, porque fue entonces cuando lo vio. Acurrucado cerca del callejón, medio escondido detrás de una pila de cartón mojado, estaba un niño. No podía tener más de 10, tal vez 11 años, flaco, pálido como la ceniza, con los labios teñidos de azul por el frío. Sus brazos abrazaban su pecho, temblando tan fuerte que parecía que todo su cuerpo podría romperse en dos. Su rostro tenía moretones, débiles pero visibles incluso bajo la tenue luz de la calle. Su ropa estaba rota, sudadera rasgada, jeans agujereados, calcetines empapados. La gente pasaba. Un hombre con un abrigo de negocios impecable se ajustó la bufanda y giró la cabeza hacia otro lado. Una mujer, aferrando su bolso, aceleró el paso, sus tacones resonando fuerte contra el pavimento mojado. Nadie miraba hacia abajo. A nadie le importaba. Nena se quedó congelada por un segundo, observando los respiros superficiales del niño empañar el aire. Su corazón se apretó, ese dolor familiar que nunca se iba del todo. Ella había sido ese niño una vez, tal vez no en esa esquina exacta, tal vez no tan rota, pero la misma ciudad, el mismo frío, la misma forma en que la gente cruzaba la calle como si tu existencia fuera una molestia. Nena miró alrededor. Los guardias de seguridad seguían cerca del restaurante, riendo, tirando las colillas de sus cigarrillos al desagüe. No iban a ayudar. Nadie lo haría. Era ese tipo de vecindario, donde la gente apenas tenía lo suficiente para sobrevivir ellos mismos, mucho menos para salvar a alguien más. Pero esa noche, Nena tomó una decisión. Bajó de la acera hacia las sombras donde yacía el niño, temblando, apenas consciente. La lluvia goteaba por la nuca de Nena. Sus manos se cerraron en puños mientras se arrodillaba a su lado. Su respiración era superficial. Sus ojos parpadeaban pero no se abrían. «Oye, ¿me escuchas?» Su voz era suave pero firme. No hubo respuesta, solo el sonido de la ciudad, fría, indiferente. La mandíbula de Nena se tensó. Deslizó sus brazos bajo el frágil cuerpo del niño. Era ligero, demasiado ligero para su edad, huesos fríos, piel nada más. Sus pies los llevaron por la acera resbaladiza hacia el hospital a 4 cuadras de distancia. Detrás de ella, el mundo seguía moviéndose. Ojos miraban,
Labios se torcían, pero nadie se detenía. Solo otra chica negra con sus problemas. Otro niño olvidado en el desagüe. Pero no esa noche. Esa noche, alguien se preocupó. Las luces fluorescentes del vestíbulo de urgencia zumbaban débilmente en lo alto, frías y estériles, proyectando un resplandor áspero sobre el suelo de linóleo rayado. Las puertas automáticas silbaron al abrirse cuando Nena entró empujando, su corazón latiendo más fuerte que la lluvia que aún goteaba de su chaqueta. El niño en sus brazos estaba flácido, su piel fría contra la de ella, su respiración débil e irregular. La enfermera en el mostrador apenas levantó la vista. Una mujer blanca, de unos 30 años, coleta ordenada, ojos vidriosos con la misma indiferencia cansada que Nena había visto toda su vida en lugares como este. Hospitales, oficinas, estaciones de policía, cualquier lugar donde la gente como ella era más problema que prioridad. Nena se acercó, su voz tensa pero firme. «Necesita ayuda ahora». La enfermera echó un vistazo, levantando ligeramente una ceja. Su mirada cayó sobre el niño, luego volvió a Nena. Algo en sus ojos cambió. Cautela, sospecha, tal vez ambas. Su mano se cernió sobre el portapapeles en el escritorio. «¿Qué pasó?» «Lo encontré en la calle». La garganta de Nena se apretó. Podía sentir los ojos sobre ella ya. Un guardia de seguridad cerca de la entrada, un hombre alto y corpulento con cabello rubio ralo, cambió de postura, observándolos con ojos entrecerrados. Otra enfermera detrás del mostrador de vidrio susurró algo a su colega, mirando a Nena como si acabara de arrastrar problemas con 2 piernas. La mujer en el mostrador insistió, su tono plano. «¿Lo conoces? ¿Es familia?» Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, cargadas. La mandíbula de Nena se tensó. Familia. Podía decir la verdad, decir que no conocía a este niño, que solo lo encontró y lo trajo porque era lo decente. Pero sabía cómo terminaba esa historia. La enfermera se encogería de hombros, llenaría un informe, llamaría a servicios sociales si es que se molestaban. El niño podría quedarse en un pasillo por horas, el papeleo perdido en el sistema. Solo otro niño sin nombre, olvidado, deslizándose por las grietas. Tal vez estaría muerto para la mañana. No. Nena miró hacia abajo, al leve subir y bajar de su pecho, su pequeño rostro magullado. Pensó en sí misma a esa edad, sentada en la parte trasera de un patrullero después de que encontraron a su madre fría en el apartamento, la trabajadora social garabateando notas como si su vida ya estuviera decidida. Su garganta ardía, pero cuando habló, su voz no vaciló. «Es mi hermano», dijo Nena. Los ojos de la enfermera se entrecerraron. «¿Tu hermano?» «Sí, Derek». El nombre salió tan rápido, tan natural, que incluso la sorprendió. Se escapó. «Lo he estado buscando. Por favor, solo ayúdenlo». Por un momento, el silencio se extendió entre ellas. La enfermera estudió su rostro, como si leyera la portada de un libro gastado, juzgando, dudando, decidiendo. Nena mantuvo su expresión firme, sin inmutarse. Finalmente, la mujer suspiró, tomó el portapapeles y garabateó algo. «Siéntate ahí. Vendrá un médico». El alivio se deslizó por los hombros de Nena, pero solo por un segundo. Mientras llevaba al niño al área de espera, los ojos del guardia de seguridad la siguieron como un reflector, la sospecha persistiendo como humo de cigarrillo. La silla de plástico crujió bajo ella al sentarse. Sus brazos temblaban por el peso, no del niño, sino de la mentira. Una mentira que podría salvarlo o enterrarla en más problemas de los que podía permitirse. Un dolor sordo latía detrás de sus ojos. El hospital olía a antiséptico y miedo viejo. Las enfermeras entraban y salían por puertas dobles oscilantes. Un televisor montado en la pared reproducía imágenes de noticias silenciadas. Un político hablando de reformas en la ciudad que nunca llegaban a lugares como este. Nena apenas lo escuchó. Su atención permanecía fija en el niño, en Derek. No había planeado el nombre. Simplemente vino a ella. Tal vez un eco lejano de su pasado, un niño que conoció alguna vez en el sistema, o tal vez solo el sonido de la esperanza misma. No importaba. Lo que importaba era que funcionó, al menos por ahora. Pasaron los minutos. Entonces apareció una enfermera mayor, negra, de unos 50 años, con ojos agudos detrás de gafas de armazón metálico. Se acercó con tranquila autoridad, un portapapeles en la mano. «¿Tú eres la hermana?» Nena asintió rápidamente. La mujer no insistió. Tal vez vio las grietas en la historia.
Tal vez vio algo más, el mismo aspecto atormentado en los ojos de Nena que probablemente ella misma llevó alguna vez. Simplemente señaló hacia las puertas. Vamos, lo llevaremos atrás. Lo trasladaron en una camilla. Nena siguió, sus zapatillas mojadas chirriando débilmente en el suelo. El pasillo se extendía largo y estéril, lleno de zumbido bajo de las máquinas y voces amortiguadas a lo lejos. Dentro de la pequeña sala de examen, los médicos se movían eficientemente, revisando signos vitales, administrando oxígeno, tomando la presión arterial. Nena se quedó cerca de la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. Odiaba los hospitales. Siempre los había odiado. El olor, las preguntas, la forma en que la gente la miraba como si no perteneciera. Uno de los médicos hizo preguntas básicas de ingreso. Nena respondió, manteniendo su voz firme. Fecha de nacimiento. Inventó una. Alergias. Ninguna. Seguro. Negó con la cabeza. El médico frunció el ceño, pero no discutió. Derek fue estabilizado, envuelto en mantas cálidas, con fluidos intravenosos fluyendo. Seguía inconsciente, pero el color lentamente regresaba a sus mejillas. La enfermera con gafas se quedó mientras los demás se retiraban. Sus ojos se suavizaron al mirar a Nena. Hiciste lo correcto al traerlo. Nena exhaló, el peso de su pecho aliviándose solo un poco. Estará bien. Deshidratado, desnutrido, algunos moretones, pero sí, se recuperará. Los hombros de Nena se relajaron, el alivio mezclándose con el cansancio, girando pesado en su pecho. No tenía mucho en el mundo, pero esa noche, por una vez, tal vez eso era suficiente. Cuando la enfermera se giró para irse, se detuvo, su mirada persistiendo. La familia es complicada, dijo en voz baja, no acusando, solo sabiendo. Pero he visto mucha gente pasar por cosas peores. Tú no lo hiciste. Nena asintió, sin decir nada. No confiaba en que su voz se mantuviera. La enfermera desapareció por el pasillo. Sola en la sala, Nena se hundió en la dura silla de plástico junto a la cama. Sus ojos se posaron en el pálido rostro de Derek, sus respiraciones constantes llenando ahora el silencio. Había mentido, arriesgado todo, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Nena no se arrepentía de nada. La sala se quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco y el leve siseo del oxígeno fluyendo por el tubo en la nariz del niño. La lluvia afuera se había reducido a un susurro, golpeando la ventana como dedos suaves, como si la ciudad misma se hubiera quedado sin energía para seguir luchando. Nena se sentó allí, en la dura silla de plástico, con los brazos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en la frágil figura en la cama del hospital. Habían pasado horas. La adrenalina se había ido, reemplazada por un dolor hueco que se asentó en su pecho. Debería haberse ido ya, levantarse, salir, dejar que el sistema tomara el control. Pero sus piernas no se movían. Algo en el niño, la forma en que se veía tan pequeño, tan olvidado, la anclaba allí. Era la misma mirada que había visto en el espejo más veces de las que quería admitir. Un golpe suave rompió el silencio. La enfermera negra con gafas de armazón metálico regresó, llevando una pequeña taza de espuma de poliestireno, con vapor saliendo de la tapa. «Parece que te vendría bien esto», ofreció. Nena dudó, luego lo aceptó con un asentimiento de agradecimiento. El calor amargo del café barato del hospital la estabilizó. La enfermera se sentó en la silla junto a ella, siguiendo la mirada de Nena hacia el niño. «Derek, dijo la mujer suavemente, con una nota de complicidad bajo las palabras. El corazón de Nena dio un salto, pero esta vez no se inmutó. La mentira estaba ahí. Podría seguir con ella. «Sí», respondió en voz baja, mirando el rostro del niño. Sus mejillas estaban más llenas ahora, su respiración más constante. Parecía en paz por primera vez, probablemente en mucho tiempo. La enfermera no insistió. En cambio, habló como alguien que había visto lo suficiente para entender los espacios entre las palabras. Hicieron pruebas. Está débil, pero lo suficientemente fuerte para salir adelante. Sin huesos rotos, solo la vida le pasó factura. Eso es todo. Los labios de Nena se apretaron. La vida le pasó factura. Sí, esa era una forma de decirlo. Pasó una mano por sus jeans húmedos, la mente vagando hacia las noches frías que había pasado acurrucada bajo paradas de autobús o esquinas de refugios, esperando que el mundo olvidara que existía. Y sin embargo, aquí estaba, aún de pie, aún respirando. Eso tenía que contar para algo, ¿no?
El niño se movió. Un leve gemido salió de sus labios mientras sus párpados parpadeaban. Nena se enderezó de golpe, olvidando el café, con los ojos abiertos por una esperanza nerviosa. La enfermera se levantó también, observando cuidadosamente. Los ojos del niño se abrieron, nublados, confundidos, de un verde opaco bajo las luces fluorescentes. Parpadeó. Sus labios se separaron, luchando por dar sentido a la sala, las máquinas, los cables. El pánico cruzó su rostro. Oye, está bien, dijo Nena, inclinándose, su voz suave pero firme, de la misma manera que alguien una vez intentó calmarla después de que despertó en una casa de acogida extraña por primera vez. Estás a salvo. Estás en el hospital. La mirada del niño se dirigió a ella, cautelosa, distante. ¿Quién? Su voz se quebró, ronca y débil. La garganta de Nena se apretó. La mentira estaba allí de nuevo, esperando. La odiaba, pero odiaba aún más la idea de que volviera a las calles. Soy Nena, le dijo en voz baja. Te encontré anoche. Estabas herido. Te traje aquí. La frente del niño se arrugó. Sus dedos delgados apretaron la manta. ¿Por qué? La palabra no era solo confusión. Era incredulidad, del tipo crudo que solo un niño que había aprendido a no esperar bondad podía llevar. Nena exhaló lentamente, sentándose de nuevo, eligiendo sus palabras como si caminara sobre vidrio. Porque nadie merece quedarse ahí afuera. Sé cómo se siente eso. Los ojos del niño estudiaron su rostro, buscando grietas, trucos, como un perro callejero observa la mano de un extraño, esperando el golpe después de la oferta de comida. Por un largo momento, no dijo nada. Su respiración se estabilizó, pero la tensión permanecía grabada en su pequeño cuerpo. La enfermera tocó suavemente el hombro de Nena. Les daré un minuto. Salió, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. El silencio llenó el espacio de nuevo. Nena se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, la voz cayendo a algo honesto. Solía ser como tú, admitió, rebotando de un lado a otro, sin lugar a donde ir, la gente fingiendo no verme. Sé lo fácil que es creer que a nadie le importa. Los ojos del niño permanecían cautelosos, pero un destello de curiosidad brilló detrás de ellos. No soy rica, no tengo mucho, continuó Nena, pero anoche te vi y se sintió como si tal vez pudiera hacer algo bien por una vez. Se detuvo allí. No era del tipo que sermonea. La vida no había sido exactamente un cuento de hadas para ella. Pero esto, salvar a este niño, aunque fuera solo esta pequeña parte, se sentía como si importara. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó suavemente. El niño dudó. Sus labios se apretaron como si no estuviera seguro de si los nombres aún le pertenecían. Finalmente, su voz salió, apenas un susurro. Es Jason. Nena sonrió débilmente. Encantada de conocerte, Jason. Sus ojos cayeron a la manta. Los dedos se curvaron en la tela. ¿Tú realmente me trajiste aquí? Sí, respondió Nena. Y no me voy a ir hasta que sepa que estás a salvo. El niño asintió, pequeño y cauteloso, como si la esperanza fuera algo frágil, apenas sostenido dentro de él. Más tarde, después de que Jason volvió a dormirse, llegó la trabajadora social. Papeleo, preguntas, todo envuelto en palabras corteses que llevaban los mismos matices pesados que Nena había escuchado toda su vida. La mujer, blanca, con un blazer impecable, ojos cansados, hojeaba formularios, pidiendo pruebas, identificación, conexiones familiares. Y Nena jugó su papel. Mostró la identificación falsa que guardaba para emergencias, reclamó a Jason como su hermano, sus padres fallecidos, ella como la única tutora que quedaba. No era perfecto, pero no tenía que serlo, solo lo suficiente para deslizarse por las grietas. El sistema estaba sobrecargado. La trabajadora social apenas miró 2 veces. Suspiró, hizo clic con su bolígrafo y murmuró sobre colocaciones temporales, retrasos en el papeleo. Nena firmó lo que tenía que firmar. Para el final de la tarde, Jason fue autorizado para un refugio infantil, uno adecuado, con cama caliente, comidas reales, no perfecto, pero mucho mejor que una acera. Mientras lo trasladaban, los ojos de Jason se encontraron con los de ella una última vez. No confianza aún, no exactamente gratitud, pero algo cercano. Nena sostuvo su mirada, su voz firme. Sigue adelante, ¿de acuerdo? Lucha, sobrevive, no dejes que este mundo te trague. Jason no habló,
pero el más leve asentimiento, apenas un movimiento de su barbilla, fue respuesta suficiente. Mientras desaparecían por el pasillo, Nena se quedó allí, el peso de lo que había hecho cayendo sobre ella. Había mentido, arriesgado todo, pero por una vez había hecho lo correcto. La ciudad siempre encontraba una manera de mantenerse igual, incluso cuando el tiempo arrastraba todo lo demás hacia adelante. Las mismas luces de la calle parpadeantes, las mismas aceras agrietadas, el mismo olor a asfalto y café quemado persistiendo fuera de las puertas del restaurante. Pero las personas no se quedaban iguales, al menos no todas. Nena había aprendido a vivir con la rutina. A los 37, los bordes afilados de su juventud se habían suavizado en una resiliencia tranquila. Todavía trabajaba en el mismo restaurante, aún alquilaba el mismo apartamento a 2 cuadras, con paredes descascaradas y grifos tercos, aún mantenía la cabeza baja y su círculo pequeño. No era glamoroso, pero era estable, y para una mujer negra que había luchado desde la nada, estable era suficiente. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó, cortando el zumbido bajo de la conversación y el ruido de los cubiertos. Nena no levantó la vista al principio. Sus manos estaban ocupadas garabateando pedidos de mesas, moviéndose con un ritmo practicado. Pero una onda recorrió la sala, el tipo de cambio silencioso que viene cuando alguien entra que no pertenece a este vecindario. La curiosidad la atrajo. Miró hacia la entrada, y su bolígrafo se congeló a mitad de la frase. El hombre que entró por la puerta no encajaba en esta parte de la ciudad. Alto, hombros anchos, abrigo de lana a medida sobre un suéter gris carbón, reloj caro brillando en su muñeca, la confianza que viene de las salas de juntas, no de callejones traseros. Su piel era marrón cálida, suave, barba bien recortada a lo largo de la mandíbula, de unos 25 años como máximo. Pero fueron sus ojos, el verde constante y familiar, los que rompieron los años entre ellos. Jason, ahora mayor, más alto, más fuerte. El niño frágil que una vez llevó bajo la lluvia se había ido, reemplazado por un hombre que se movía como si supiera exactamente quién era y cuán lejos había llegado para estar allí. Por un momento, Nena no pudo respirar. Su corazón latió en su pecho, su mente se apresuró a ponerse al día. Mientras se le escaneaba la sala, su mirada finalmente cayó sobre ella. Cuando sus ojos se encontraron, su rostro se abrió en la más pequeña sonrisa de complicidad. Caminó por el restaurante con tranquila certeza, cada paso trayendo el pasado al presente. Los años no borraron el recuerdo, lo afilaron. Nena dejó su libreta de pedidos, su voz suave, incrédula. «Jason». Su sonrisa se amplió, cálida y real. «Hola, hermana». La palabra le quitó el aire de los pulmones. No era una broma, no era forzada, era real. Se deslizó en el reservado junto a la ventana, el mismo en el que ella solía sentarse durante los descansos tardíos, mirando la lluvia, preguntándose si la vida alguna vez le daría un respiro. Ahora, Jason, no, este hombre adulto sentado frente a ella, era el respiro que la vida nunca le advirtió que vendría. Se sentó lentamente, sus ojos trazando las líneas de su rostro, juntando al niño que recordaba y al hombre frente a ella. 15 años, susurró. Pensé, no sabía si. Jason negó con la cabeza suavemente. No olvidé, nena. Nunca pude. Su voz era más grave ahora, firme, confiada, pero debajo persistía ese mismo borde tranquilo de vulnerabilidad. Te prometí, ¿recuerdas? Que volvería, que te encontraría. Su garganta se apretó. Todos esos años trabajando, sobreviviendo, manteniendo sus muros altos para que la decepción no se colara. En un momento, se rompieron de par en par. «Te ves diferente», logró decir, sus ojos pasando al reloj, al abrigo, a los ligeros callos en sus dedos que hablaban de trabajo, pero no del tipo que te dejaba recogiendo monedas de las aceras. Jason rió suavemente. «Sí, la vida ha sido buena conmigo. Universidad, trabajo, dirijo mi propia empresa ahora, una pequeña firma tecnológica. Supongo que me arreglo bastante bien». Su sonrisa era tímida, pero el orgullo brillaba en sus ojos. Nena negó con la cabeza, incrédula. «Tú eres dueño de una empresa». Él asintió. «No habría pasado de los 10 sin ti». La sala a su alrededor se desvaneció, voces amortiguadas, platos chocando, canciones pop baratas del viejo tocadiscos. Todo se desvaneció mientras Jason metía la mano en el bolsillo de su abrigo. Deslizó un sobre de manila simple por la mesa. Sus manos dudaron sobre él, vacilantes, curiosas.
Lo abrió. Sus ojos escanean el documento cuidadosamente escrito dentro. Papeles legales. En la parte superior, una petición oficial para adopción adulta, voluntaria. Su estómago dio un vuelco. Jason, esto, quiero hacerlo oficial, la interrumpió suavemente. Arriesgaste todo por mí esa noche. Mentiste por mí, me salvaste cuando nadie más siquiera me miró. He llevado tu nombre en mi corazón desde que supe escribirlo. Ahora quiero llevarlo de verdad. Nena lo miró fijamente, las palabras cargadas de significado, de elección. No soy tu madre, Jason. Sus ojos se suavizaron. Lo sé. No quiero una madre, quiero mi hermana. Tocó el papel ligeramente. La que me salvó, la que creyó en mí cuando todo lo que tenía eran moretones y un futuro roto. Su visión se nubló con lágrimas no derramadas. Odiaba esta sensación, cruda, expuesta, pero maldita sea se podía luchar contra ella ahora. Jason se inclinó hacia adelante, su voz baja, firme. Me diste una oportunidad, nena. Ahora te estoy dando la verdad. Eres mi familia, siempre lo fuiste. Ahora solo lo hacemos real en el papel. El peso de los años, los sacrificios, el miedo, todo presionó contra sus costillas como una presa lista para romperse. Durante 15 años había llevado el dolor silencioso de preguntarse qué le pasó. Esa noche, ese dolor se derritió en algo que no se había atrevido a sentir en mucho, mucho tiempo: esperanza. Cerró el sobre lentamente, sus manos firmes, su voz más fuerte de lo que esperaba. Supongo que creciste bien después de todo, bromeó, una sonrisa torcida cortando las lágrimas. Jason sonrió, el calor floreciendo en su rostro. No podía decepcionar a mi hermana mayor, ¿verdad? La campana del restaurante sonó de nuevo cuando la puerta se abrió, pero ninguno de los dos miró hacia otro lado. Por primera vez en años, Nena no tuvo que seguir caminando. El parque estaba más silencioso de lo habitual esa tarde. El sol colgaba abajo detrás de un velo delgado de nubes, proyectando una luz suave y difusa sobre los bancos de madera gastados y el equipo de juegos descolorido. Una brisa susurraba a través de las ramas esqueléticas de los viejos robles, llevando consigo el zumbido distante del tráfico y las risas ocasionales de los niños al otro lado del campo. Nena se sentó en uno de los bancos, con las manos alrededor de una taza de café humeante, sus ojos siguiendo los movimientos lentos de las personas que pasaban. Madres jóvenes empujando cochecitos, ancianos paseando perros pequeños, parejas caminando de la mano. Era el tipo de paz ordinaria que nunca pensó que había ganado. A su lado, Jason estiró sus largas piernas frente a él, con el abrigo desabrochado, la corbata aflojada, luciendo demasiado pulido para este viejo parque de vecindario, pero de alguna manera aún encajaba. Su presencia se asentaba junto a ella como un latido constante, inquebrantable. Habían pasado la última hora allí, hablando, no de papeleo, las fechas de la corte o las formalidades de convertirse en hermanos legales. Eso estaba sucediendo a su propio tiempo, sin prisas. Hoy no se trataba de eso. Se trataba de recordar, de respirar. Los ojos de Jason siguieron a un grupo de adolescentes patinando por el sendero de concreto agrietado. Su voz era tranquila, pensativa. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido diferente si hubieras pasado de largo esa noche? La mirada de Nena se desvió hacia la superficie ondulante de la pequeña fuente cercana. El recuerdo presionó contra su pecho como si fuera ayer. La lluvia fría, su cuerpo flácido, la forma en que a nadie le importaba. Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo firme. No. Negó con la cabeza, una leve sonrisa curvando sus labios. Nunca me lo pregunté. Porque no fui criada para pasar de largo a la gente así, incluso cuando el mundo intentó enseñarme a hacerlo. Jason levantó una ceja. Siempre has sido tan terca. Nací con eso, respondió Nena, sus ojos suavizándose a posarse en él. El niño se había ido, el hombre a su lado era fuerte, sólido, y por primera vez se permitió sentirse orgullosa. Jason se recostó, exhalando. Sabes, he visto mucho estos últimos años. Oficinas elegantes, gente rica fingiendo que les importa la caridad, los niños problemáticos. La mayoría no nos ve, no realmente. Su mirada se dirigió a ella. Pero tú sí lo hiciste. Entonces, ¿me viste? Nena se encogió de hombros, su voz cayendo, cruda y honesta. Me vi a mí misma. Por un momento, el mundo se aquietó. Solo el viento, los pájaros, el suave chapoteo de la fuente. La expresión de Jason se suavizó,
sus ojos nublados por el recuerdo. Hay más niños ahí fuera, sabes, como yo era. Las mismas calles, las mismas miradas en sus ojos. Nena siguió su mirada por el parque. Cerca de los bancos, un niño pequeño con zapatillas gastadas y una sudadera raída estaba sentado solo, pateando la tierra, sus hombros encorvados de la misma manera que los de Jason hace tantos años. No necesitaba preguntar su historia. La ciudad escribía esas historias en los niños como tatuajes. La voz de Jason era firme ahora, con convicción en cada palabra. Por eso volví, nena. No solo por ti, por ellos. Nena sonrió débilmente, un destello de orgullo silencioso floreciendo detrás de sus costillas. No te tomó mucho tiempo empezar a pensar como alma vieja. Aprendí de la mejor, respondió él, su sonrisa juvenil por un segundo antes de desvanecerse en algo más serio. Quiero hacer más. Programas de mentoría, alcance, cambio real, no cosas performativas. Ella tomó un sorbo de café, sus ojos vagando por el parque. ¿Y quieres que también sea parte de eso? Jason inclinó la cabeza, con un destello de diversión en los ojos. No quiero, necesito. Su tono era ligero, pero la verdad en él era pesada. Nena dejó que el silencio se extendiera. El peso de sus palabras se asentó a su alrededor como el cielo gris de la ciudad, familiar, inevitable. Durante tanto tiempo, pensó que lo mejor que podía hacer era sobrevivir, mantenerse pequeña, pasar desapercibida. Pero tal vez, solo tal vez, sobrevivir no era suficiente. Su mirada se desvió al niño en el parque de nuevo, solo, ignorado, olvidado. Dejó su café en el banco, se levantó, limpiando las migajas de sus jeans. Jason se levantó a su lado, observando. Los ojos de Nena se encontraron con los suyos, firmes como piedra. Está bien, señor tecnológico, bromeó suavemente. ¿Quieres cambiar el mundo? La sonrisa de Jason se abrió amplia, genuina y brillante. Un niño a la vez. Nena asintió, con la más leve sonrisa jugando en sus labios. Entonces, manos a la obra. Comenzaron a caminar, sus pasos silenciosos en el sendero de concreto gastado. La ciudad a su alrededor zumbaba con vida, con indiferencia, con todo el ruido que siempre llevaba. Pero esta vez no caminaban solos. Nunca más. Porque a veces no necesitas cambiar todo el mundo para hacer una diferencia. A veces es suficiente con detenerse, ver, preocuparse. Y a veces, eso es exactamente como cambias todo. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.